finalmente va a afectar nuestro estado mental, emocional y por ende nuestra energía. Porque cuando eso funciona y cuando eso se genera, pues vamos a aumentar nuestra frecuencia y nuestra vibración. Entonces, a partir de este momento vamos a dar inicio, vamos a poner la música. Lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a hacer un pequeño movimiento. Así, vamos a empezar a aumentar nuestra vibración y frecuencia. Así es. Vamos a aumentar nuestra frecuencia y nuestra vibración. Así es. Excelente. Y ahora vamos a empezar a generar el cerebro maestro. Así que cada uno se va para acá del otro de su compañero. Se trasladaron. Exactamente. Y ahora vamos a ir lo sigue. De un lado, izquierda. Izquierda. Ahora derecha. Derecha. Vamos. Exactamente. Derecha. Sienta la vibración, la frecuencia, aquí no cambiar con el eleva. Exacto. Y ahora vamos a empezar a elevarlo. A elevarlo. Para que estamos la frecuencia. Le damos un sueldo. Ahora, las gracias somos por un segundo. Estamos apuntando. Sientas mi corazón. Levante sus manos su corazón. Conecte con su corazón. ¿Cuántas veces en la vida pasamos desapercibidos? No sentimos el latido de nuestro corazón. Estamos vivos. Somos energía. Somos frecuencia. Somos vida. ¿Cómo se siente estar vivos? ¿Cómo se siente fluir? Para tomar una respiración profunda, inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Conecte en su mundo. Ahora les pido que abran sus ojos. ¿Cómo se siente? Aquí en este momento hemos creado el cerebro maestro, porque cada uno de ustedes, su frecuencia está en estado gamma beta. De eso se trata, mis queridos amigos peregrinos. ¡Bienvenidos! Sube rico. Este fue el ejercicio de la mañana. Exacto. Bueno, si se tenía que mover saltando. apenas estamos iniciando. Ok, 5. Okay. La verdad, quería vivir esta experiencia porque para mí era más importante tener este contacto con ustedes, cambiarles su estado de ánimo, porque finalmente en este momento ustedes están ya como una esponja que va a empezar a absorber todo el conocimiento y toda la información que hay. Como les decía, mi nombre es David Torres, soy de Pereira, amante y amo esta ciudad con mi corazón. Y recuerdo muy bien una película que impactó mi vida. Y recuerdo muy bien que esa película contaba la historia de un chico que estaba en una oficina trabajando. Cumplía horario, trabajaba, estaba en su computador, luego salía al almuerzo, no se sentía muy bien, sentía que algo le faltaba. En esa película este chico fue a su casa y se sentía igual, fue a su casa, veía televisión y nuevamente volvía al trabajo
y cumplía su rutina. Él en ese momento no se encontraba muy a gusto con lo que hacía y empezó a buscar respuestas a preguntas que él tenía internamente. Es decir, miraba en el computador y una vez ese computador le responde: yo tengo lo que tú estás buscando. Él no lo podía creer. Nuevamente miró el computador, le volvía a responder y él le respondió: ¿dónde encuentro lo que necesito? Y él le dijo: te espero en el siguiente hotel a tal hora. ¿Qué? Pues finalmente él, en esa búsqueda de encontrar respuestas, fue a su hotel y se encontró con alguien que estaba sentado en un mueble, y ese alguien era alguien llamado Morfeo, y esa persona le decían Neo. Pues resulta que Morfeo le dice a Neo: Neo, bienvenido, en este momento te voy a dar algo que tú estás buscando, porque finalmente el mundo que tú crees que es, no es el que es el mundo que han puesto ante tus ojos para que tú no descubras tu verdad. Y él le pregunta: ¿cuál verdad? Neo, eres un esclavo, estás en una prisión. ¿Una prisión de qué? De tu mente. Vives en un mundo en el que tu mente está aprisionada. Y en este momento quiero ofrecerte dos opciones: la píldora azul y la píldora roja. La píldora azul es que simplemente la tomas, vuelves a casa, sigues viviendo como siempre has vivido y sigues pensando como siempre has pensado. O la píldora roja es que te voy a mostrar el país de las maravillas y te voy a decir el túnel del conejo. Lo único que te voy a decir es que te voy a hablar con la verdad. Finalmente, quiero decirte que con esta historia, la película se llama Matrix, y en esa película describe lo que es real, porque finalmente vivimos en un mundo en el que nos han vendido una historia de que tenemos que ir al colegio, a la universidad, trabajar, reproducirnos y morir. Nos han dicho que el poder finalmente está en nuestro interior, que nuestra mente es creadora. Después de eso, Neo toma la cápsula roja y pues todo lo siguiente fue historia. ¿Qué sucede? El término neuroemprendimiento es un término que viene finalmente de eso, de la neuro. La neuro es la capacidad que tenemos de manejar nuestra mente, de conocer nuestra mente para poder cambiar nuestra realidad y nuestros resultados. Cada uno de ustedes el día de hoy, queridos emprendedores, son un niño, porque nosotros fuimos elegidos para cambiar nuestra realidad. Somos personas que estaban quizás inquietas, no estaban satisfechas con el resultado que tenían, con la vida que hemos venido teniendo. Pero una vez, quizás con su incomodidad, quizás por querer hacer algo más, porque había algo interior que no nos dejaba estar en paz, quisieron buscar una nueva alternativa, quisieron buscar una verdad. En este momento, todo lo que han recibido en esta formación han sido píldoras rojas, donde cada uno elige si toma las píldoras rojas o toma la píldora azul y sigue viviendo su vida como siempre la ha vivido. La invitación que te hago es que no creas nada de lo que has escuchado hasta ahora. Ve tú mismo y ponla en práctica y pruébala. Es la única manera, porque ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta. Cada uno de ustedes tendrá que encontrar su propia verdad. Entonces, desde ahí comenzó como niño. También en mi vida sucedió que vivía una vida similar, tenía un empleo, había estudiado en la universidad, pero en mí había algo que me estaba pidiendo respuestas, me estaba pidiendo algo diferente, y emprendí un negocio en un garaje con 2 escritorios y 2 computadores, y mis ganas de crecer y de buscar mi verdad y cambiar mi realidad me hizo finalmente ir creciendo, y eso hizo que impregnara también eso en mi familia, lo que hizo también que emprendiéramos otros negocios. En el transcurrir del tiempo finalmente construimos grandes negocios, y lo que me di cuenta en ese momento es que lo que yo creía que era el emprendimiento era hacer dinero, pero hice dinero sin propósito. Cuando eso sucedió,
empecé a sentir un vacío interno muy grande, porque cuando tú emprendes solamente por dinero, tendrás la posibilidad también de fracasar por él. Porque si no hay nada más alto que te mueva, que te haga pasar por cada obstáculo y barrera que vas a encontrar en el emprendimiento, difícilmente ese árbol va a seguir fuerte y pueda poder construir los frutos que tú tanto has buscado. Entonces, ahí llegó el quiebre, porque en mi vida, cuando encontré que no era feliz con lo que hacía, cuando encontré que no estaba a gusto con lo que hacía, pues empecé a mirar qué es lo que me hace falta. Y recuerdo muy bien que una persona me invita a un momento como este, a una post transformacional en el que empecé a mirar hacia adentro y empecé a encontrarme conmigo mismo. Y desde ese momento fue que descubrí que lo que estaba haciendo no me hacía feliz. Porque principalmente en la vida solamente hay una cosa que debemos estar: sentirnos bien y estar felices. Entonces, cuando descubrí eso, mi propósito desde ese momento fue encontrar mi felicidad y mi tranquilidad. Y como dice una frase, me preguntan alumnos, maestro, ¿cómo sé que voy en el camino correcto? Y él le responde: tu tranquilidad será tu termómetro. Así que pues bien, eso fue lo que sucedió. Empecé a trabajar mi interior, a construir mi mente, y cuando encontré que mi mente finalmente era la que me estaba saboteando y que se podía yo readaptarla y conocerla, pues finalmente me iba a permitir a mí cambiar mi realidad, mis resultados y principalmente mis emociones, cómo me sentía. Así que, siguiente. Surge el término neuroemprendimiento, porque yo era un emprendedor, pero cuando encontré que ese emprendimiento no me hacía bien, y que cuando encontré que la mente, que cuando conocía mi mente, conocía mis emociones y me conocía a mí mismo, me permitía convertirme en un neuroemprendedor. Entonces, el término neuroemprendimiento es lo siguiente: viene en un sentido de que cuando tú eres emprendedor te ves de esta manera: vas en tu camino, ves un precipicio, te lanzas al precipicio y construyes el avión en la caída. Lo que sucede con el neuroemprendimiento es que podemos construir el avión de alguna manera mucho más práctico si aprendemos a conocer nuestra mente y usarlo a nuestro favor. Y cuando yo conozco mi mente a mi favor, voy a poderlo aplicar en cada escenario de mi emprendimiento. Entonces, ahora se habla mucho de la generación del neuro. Todo es neuro: neuroventas, neuromarketing, neurooratoria, neuropsicología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mayor descubrimiento de nuestra época no fue la tecnología, no fue la cibernética. El mayor descubrimiento de nuestra época fue que tenemos la capacidad de manejando nuestra mente y nuestras emociones, la capacidad de poder transformar nuestros resultados. Cuando eso empezó a descubrirse, salieron científicos a mirar si era cierto, porque no indica a nadie. De alguna manera, yo te digo a ti que la ley de atracción es la que te va a cambiar tu vida solamente por pensar, difícilmente van a creer, que ahorita se habla mucho. Pero si un científico como Albert Einstein, Thomas Edison, demuestran con hechos científicos que es real, que nuestra mente se compone de subconsciente, inconsciente y consciente, que nuestra mente está dividida por 3 escenarios que ya lo puedo hablar rápidamente, y vamos a entender cómo funciona la mente y el por qué nuestra mente es la que crea nuestra realidad y cómo nuestra mente es la responsable de cómo nos sentimos y que es la que finalmente nos da los resultados que tenemos en nuestra vida. Entonces, desde esa teoría neurocientífica es que se empezó a desarrollar el término neuro, y desde ese término es cómo se aplica eso en todos los escenarios de un emprendimiento. Siguiente. Entonces, rápidamente, si por lo menos ustedes el día de hoy se llevan estos 5 conceptos, me daré por bien servido en esta mañana. Hay 5 conceptos que quiero enseñarte, que todo neuroemprendedor, todo emprendedor, toda persona debe de entender. Y estos conceptos no me los inventé yo solamente soy un mensajero que viene a recordarles una información que quizás ya saben. El primer fundamento que debe tener un neuroemprendedor, porque el fundamento es como esa tierra que debe estar fértil,
Imagínense esa tierra que es tan fértil en la que ustedes allí van a introducir las semillas, en las cuales esas semillas van a ir desplegando las raíces de su emprendimiento. Y mientras más profundas sean las raíces de su emprendimiento, pues ese árbol va a poder crecer mucho más fuerte y los frutos van a ser los que ustedes realmente desean. Así que el primer fundamento es a quién escuchar. Porque ¿qué pasa? Finalmente, cuando estamos emprendiendo, ¿estamos escuchando a quién? A la mamá, al profesor, al tío, al amigo, que quizás nunca ha logrado nada en la vida, pero sí es experto en decirte cómo son las mil formas de que no va a funcionar. O estás escuchando a las noticias, metiendo en tu subconsciente miles de cosas negativas, programándote, diciéndote que todo está mal. Porque finalmente, si tú quieres comer el pastel de chocolate que siempre has querido, pues tienes que aprender del chef que sabe la fórmula del pastel de chocolate que tú quieres. Y puede que en la vida muchos sepan hacer pastel de chocolate, pero no todos saben hacer el pastel que tú quieres. ¿A quién debemos de escuchar? A las personas que tienen los resultados, a las personas que saben hacer el pastel de chocolate que tú quieres. Primer principio, ¿a quién escuchar? ¿De dónde? Tener muy presente de dónde obtengo yo la información. ¿Qué le estoy metiendo yo a mi subconsciente? Porque es la base de mi emprendimiento. Segundo fundamento, ¿cuál es tu capacidad de aprender? Y para medir eso, hay una fórmula. La capacidad de aprender se mide de la siguiente manera. Capacidad de aprender. ¿Y cuál es tu voluntad de cambio? Cuando mi capacidad de aprender es igual a 10 y mi voluntad de aceptar el cambio es 10, quiere decir que tu capacidad de aprender es la indicada. Pero cuando tu capacidad de aprender es 0 y quieres cambiar, entonces digamos, capacidad de aprender y quieres cambiar, digamos que es un 10, pues 0 por 10 es igual a 0. Entonces, lo que te invito es que siempre debemos estar en modo aprendiz. Por eso estás tú el día de hoy aquí, porque quizás tu capacidad de aprender está en 10, pero ¿cuál es tu voluntad de aceptar el cambio? ¿Realmente estás dispuesto a cambiar, de adoptar nuevas maneras de ser, de adoptar nuevas maneras de hacer y de tener? Tercero, rápidamente ya aprendes pidiendo la balanza de entrenamiento. Debemos de entender que el 99% de las cosas en la vida son pensamientos y sentimientos, y el 1% son las habilidades. Normalmente un emprendedor siempre se enfoca en las habilidades, en ser un excelente vendedor, en ser un excelente expositor, en las habilidades, un excelente profesional, y se olvidan del ser. Y en el triángulo de la vida, el ser es primero, para poder hacer, para finalmente tener. Resulta que este es el 99% de todo y este el 1%. Cuando tú aprendes a manejar tu mente y entiendes que tus pensamientos te llevan a tus sentimientos y tus sentimientos te llevan a tus acciones finalmente, y finalmente eso es lo que genera tus resultados, debemos entender que el ser es lo primero. Y esos son los principales motivos de fracaso. Y me pasó a mí. Que yo en mi vida también me enfoqué solamente en ser, en hacer, trabajar, ser el mejor profesional, el mejor vendedor, el mejor empresario, tener los empleados. Y el ser, chao. Me olvidé del ser. Y el mismo ser me hizo estrellar. El mismo ser me hizo sentir mal. El mismo ser me hizo decirme que no era lo que quería. Cuando empecé a mirar hacia adentro, a trabajar mi ser, me di cuenta que la tranquilidad iba a ser mi termómetro. Y que esa es la que me iba a direccionar mi proceso de emprendimiento. El cuarto, debemos identificar los 4 niveles de aprendizaje. Toda la información que tú estás adquiriendo y toda en tu vida vas a pasar en 4 niveles de aprendizaje. Y es como cuando tú querías aprender a manejar. Cuando tú eras pequeño, tu padre te llevaba a la escuela en el carro, quizás tu madre en un bus, y tú nunca tenías la necesidad de aprender a manejar. Cuando fuiste creciendo, cuando tuviste la edad de 16 años, dijiste, necesito aprender a manejar,
¿verdad? Y lo que hiciste después de eso fue pues practicar para finalmente aprender a manejar. ¿Qué quiere decir esto? Que pasamos por 4 niveles de aprendizaje. Incompetencia inconsciente. La incompetencia consciente es que simplemente paso por la vida creyendo que no tengo nada que aprender, que simplemente las cosas pasan porque sí. Incompetencia consciente, que muchos de nosotros nos ha sucedido, por ejemplo, con el desarrollo personal, que creemos que las cosas que me pasan es causadas por las circunstancias externas, por el gobierno, por mis padres, por el clima, y finalmente todo, absolutamente todo, lo creamos nosotros. Luego la incompetencia consciente, cuando soy consciente de una información, yo tengo que aprender esto, paso de la incompetencia consciente. Soy consciente de que tengo que aprender algo nuevo. Soy consciente de que tengo que cambiar. Soy consciente de que tengo que empezar a buscar nuevas oportunidades. Cuando eso sucede y continúo en ese camino, paso de la competencia consciente. La competencia consciente es cuando empiezo a practicar lo que he aprendido. Cuando practico lo que aprendo, cuando tú comienzas, por ejemplo, a conducir tu carro, tú empiezas a practicar, a manejar. Al principio tienes que ser consciente cómo meter los cambios, cómo acelerar. Tienes que estar muy consciente de eso. ¿Qué sucede con el tiempo? Con la práctica, el día a día. Finalmente te conduces ya que en automático. Ya tú no tienes que pensar para poder meter los cambios. Ya no tienes que pensar para poder conducir. ¿Qué significa eso? Que ya has pasado a la competencia inconsciente. Finalmente, ese es el 4º nivel de aprendizaje. Y cuando tú inicias en este proceso de crecimiento, del emprendimiento, pues la idea es que tú vas a ir pasando de un proceso 1 a un proceso 4. La única manera de poder llegar a la competencia inconsciente es la práctica, la repetición de la actividad. Así que bueno, el 5º fundamento de Aprendes pidiendo es: domina los 4 primeros. Domina los 4 primeros. Ten muy claros estos 4 fundamentos, porque como te decía, es la tierra que necesitas tener en este momento lista para poder cultivar en ella esas semillitas que tú quieres tener para poder crecer en el árbol de la vida, en el árbol de tu emprendimiento y obtener los frutos que quizás siempre has querido tener. Así que bueno, les agradezco muchísimo su atención. Muy bien, excelente esta información, ¿verdad? Bueno, el día de ayer hicimos una actividad. ¿Cuántas personas nuevas hay hasta el momento? Por favor, hacemos la mano. Ok, listo. Bueno, la idea de ayer y de hoy es que podamos conectar y que podamos tener las mejores relaciones. ¿Recuerdan lo que hablábamos ayer de relaciones? Que la idea es que podamos contactar, conectar con personas que vibren bajo la misma sintonía nuestra, que quieran ser emprendedores o que ya los tengan o que sean empresarios, y que de alguna u otra manera ustedes están aquí para recibir la mayor información, pero también las relaciones correctas que necesitamos día a día para nuestros emprendimientos. Es uno de los pilares importantes para salir adelante con nuestras empresas o nuestros emprendimientos. Entonces voy a explicar nuevamente la dinámica para las personas nuevas, porque hay personitas nuevas. Y es que vamos a tener 3 momentos de 5 minutos donde vamos a interactuar con otras personas, vamos a presentarnos, vamos a decir qué hacemos, vamos a pasar nuestras tarjetas, volantes, lo que hayan traído cada uno de ustedes para presentar su negocio. Vamos a hacer 3 momentos de 5 minutos, ¿sí? Serían 15 minutos. Va a estar dirigido pues acá directamente para que cada 5 minutos estemos cambiando de